Vamos a empezar en esta tarde. Quería compartir con ustedes un versículo que está en Hebreos 3, versículo 2. Estamos viendo el libro de Números. Y en el libro de Números vemos al pueblo de Israel, cómo el Señor trabajó con este pueblo. Era un pueblo que había visto tantas maravillas de parte de Dios, ¿no? Las plagas, cómo Dios los rescató, cómo los sacó. Y aún así, en ellos había un corazón incrédulo, porque siempre se quejaban, y se quejaban, y se quejaban. Veíamos eso en otras reuniones, ¿no? Y a veces nosotros somos como ese pueblo de Israel. Nos olvidamos de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando llegan los momentos difíciles, empezamos a patalear como los niños y a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y nos olvidamos de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Y si las hizo antes, ¿cómo no las va a hacer ahora? ¿No? Y no significa que porque el Señor no haga lo que nosotros queremos que haga, es que Él deja de ser un Dios tan maravilloso. El Señor nos invita a tener fe aún cuando las cosas no las entendemos. Dice Hebreos 3:12: Por tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Para eso también estamos acá en la iglesia, ¿no? Para animarnos, para alentarnos y para exhortarnos y advertirnos unos a otros. Hermano, me parece que vos estás medio incrédulo. Para eso estamos, ¿no? Sí. Entonces les animo a que en esta tarde podamos animarnos y que al cantar esta canción podamos recordar las maravillosas cosas que el Señor ha hecho y que Él es un Dios de maravillas. ¿Oramos antes de empezar? Señor, queremos alabarte con todo nuestro ser y con toda nuestra voz, con todo el entendimiento, Señor, para que cuando te alabemos recordemos las maravillas que has hecho, pero que también, Señor, decidamos a cantarte aún en el momento de prueba, entendiendo que vos seguís siendo el mismo Dios en los momentos buenos como en los momentos malos. Canta por mi boca, Señor, y que nuestros corazones sean ministrados por vos. En Jesús, amén. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, dice. No temeré. De poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad.
adoremos a nuestro gran Dios, nuestro Dios de maravilla. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. En cualquier momento decidimos alabar al Señor. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad, tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad, tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Tú eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. A ver, iglesia, ¿ustedes solos? Dios de
Señor, creemos en tu fidelidad. Por eso en esta tarde queremos levantar nuestras manos ante tu presencia, pidiendo que vos nos ayudes a creer. Como dijo ese siervo, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a tener un corazón que creamos en las maravillas que vos haces. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Que harás en Gracias, Señor. Creemos en vos, creemos en lo que vos vas a hacer en nosotros.
No sabemos cómo están los corazones que en esta tarde están acá en este lugar, pero vos los conocés, Señor, y sabés qué necesita cada uno de nosotros. Creemos que vos vas a hacer un milagro en nuestra vida primeramente, para después hacer un milagro en nuestra iglesia. Señor, entregamos esta reunión en tus manos. Gracias por permitirnos alabarte. En Jesús, amén. Vamos a entrar rápidamente al capítulo 13 y 14 del libro de Números. Y hoy día vamos a estar viendo un tema que es bastante confrontador y es la incredulidad. Así que, sin mucho más preámbulo, vamos a entrar en estos capítulos. Números, capítulo 13. Y bueno, hemos llamado a esta serie Lecciones en el Desierto. Vamos a ver muchas lecciones que el pueblo de Israel aprendió en el desierto y quiera el Señor que nosotros las apropiemos. Bueno, en estos capítulos, capítulo 13 y 14, vamos a ver el clímax de la incredulidad del pueblo de Israel. Luego de haber recibido tantas señales de parte de Dios, luego de haber recibido tanta exhortación por parte del Señor y luego de haber intercedido Moisés tantas veces por el pueblo, vemos que la incredulidad llega a un punto límite. Y hoy vamos a ver una historia que es muy conocida y es la historia de los 12 espías cuando van a explorar la tierra de Canaán. Y para que se nos haga un poquito más cortito, porque son capítulos extensos los que nos tocan ver en el libro de Números, les voy a pedir que todos tomen sus Biblias o enciendan sus Biblias. Los que están en casa, vayan ahí a la habitación, busquen la Biblia. Y en capítulo 13 y 14 nos vamos a concentrar. Si le entra un mensajito en el celular, lo corre así. Apártate de mí, le dice. Bueno. Muy bien. Y vamos a ver estos dos capítulos bajo una premisa, y es la misión. Esa frase se va a repetir en 10 puntos que vamos a ver. Es una premisa que la vamos a tener allí para ver esta actitud de incredulidad del pueblo de Israel. Vamos a ir al Señor en oración. Venimos a ti, amado Padre, para pedirte que nos estés guiando en la lectura, en el estudio, en la meditación de tu palabra y que podamos salir renovados, también confrontados y movilizados a creer profundamente en ti. Hemos estado cantando de un Dios de maravillas, de un Dios de milagros, de un Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y queremos, Señor, no solamente cantarlo, sino vivirlo, creerlo, Señor, y de esa manera poder también generar transformaciones en nuestra vida. Rogamos que nos estés acompañando en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ver la misión propiamente dicha, vamos a ver como la antesala antes de llegar a la misión. Y lo que vamos a ver en primer lugar es el comandante de esta misión a la cual se los está enviando. Y dice el primer versículo de Números, capítulo 13, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. El comandante de esta misión no es Josué. El comandante de la misión es Jehová, es Dios mismo. Quien habló primeramente fue Él, quien está enviando a estos 12 espías, es Él quien está dando la estrategia que van a usar,
es Dios. Es bajo su palabra, bajo su mandato. Es su idea, no es la idea de Josué. Y fíjense que ahí dice, a la tierra que yo doy. Esto significa que esa promesa es una realidad. No es un supuesto de que Él tal vez le dé la tierra, sino que Él está acentuando que Él la va a dar. Es decir, que toda la idea y el que está comandando y va al frente de todo esto es Dios. Esto es muy importante, porque a quien se le van a presentar las excusas no es a Moisés. Y si acaso se revela el pueblo de Israel, no es hacia Moisés, es hacia Dios mismo. Lo segundo, como antesala, es los encargados de esta misión. Y vamos a leer solamente los primeros versículos. Hay nombres muy difíciles en ese pasaje, pero dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Hay dos nombres que nos importan aquí, y es Caleb y Oseas o Josué, que se le cambió el nombre. Hay un montón de nombres ahí, pero los 10 espías que se rebelaron contra el Señor no nos importa. ¿Ustedes se acuerdan de esos nombres? No, yo tampoco, no tienen relevancia, parece. Pero Josué y Caleb, sí. Ahora, algo que es sumamente importante es que los encargados de esta misión eran varones. Esa palabra príncipes eran los principales, eran cabezas de hogar, eran los que mayor visión y claridad tenían que tener del poder de Dios. Eran los encargados de tomar nota, eran los encargados de ver la promesa del Señor hecha realidad. Eran los varones de mayor influencia, eran 12, entre miles. Entre miles se le dio el privilegio de que fueran nombrados. A todos nos gustaría ser nombrados entre miles y reconocidos. Pero qué importante que el reconocimiento público y la autoridad llevan consigo una gran responsabilidad. Ellos eran los varones que debían tener la mayor influencia, los que iban a darle el reporte a su familia del regalo de Dios. Qué triste que a veces no estamos a la altura de la posición que el Señor nos ha puesto. Y aquí el Señor dijo, yo te pido que encargues esta misión a estos 12 principales. Estos padres de familia tenían que tener una visión de Dios muy clara. Y como padres, es tan importante que nosotros podamos dar un reporte adecuado a nuestra familia, a los que vienen detrás nuestro, de quién es Dios, de su poder, y que seamos una influencia para ellos. Los detalles de esta misión. Dice el versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país. Algunos se preguntan, bueno, si Dios le iba a entregar esta tierra, ¿por qué era necesario entonces ir a explorarla antes? Si Dios ya sabía cómo era la tierra, entonces ¿para qué manda a estos 12 a que reconozcan y exploren la tierra? Bueno, yo por lo menos veo 3 razones. La primera es para aprender obediencia. Ellos simplemente tenían que ir. Dios les dijo, vayan y exploren. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Ir y explorar.
¿Tenían que pelear con los gigantes? No. Tenían que ir y observar. Y hay veces que a nosotros nos parece ilógico lo que el Señor nos pide. Parecería ilógico dar 7 vueltas a una ciudad para que caigan los muros. No importa si es lógico o ilógico. ¿Qué hay que hacer? Lo que el Señor dice. Parecería ilógico enfrentar a un gigante con una piedra y una honda, pero si el Señor dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si el Señor nos dice caminar sobre el mar, ¿qué hay que hacer? Caminar, porque es Él quien lo está diciendo. Y algo importante que debemos recordar y nos va a servir para el final del mensaje, en su palabra nosotros estamos yendo. Ellos estaban yendo a reconocer la tierra en el nombre del Señor. Lo estaban haciendo porque Él lo había mandado. Otra razón que vemos para explorar la tierra es que había que reconocer ¿a quién? Bien. Al enemigo. Había que reconocer el enemigo. ¿Con quién iban a pelear? Si eran pocos los enemigos, si eran muchos, si eran grandotes o eran pequeños. Había que reconocerlos. Y es tan importante que nosotros también en la vida cristiana reconozcamos nuestros enemigos. ¿Nuestro enemigo quiénes son? Bueno, la Biblia menciona algunos. El enemigo, el diablo, ¿sí? El sistema mundo, nuestra propia concupiscencia también, la carne. Estamos como batallando permanentemente. Todo lo que nosotros tenemos que saber sobre nuestro enemigo, Satanás, está plasmado en la palabra. No debe buscar atributos de Satanás en Google. No, todo lo que Dios quiso que supiéramos sobre nuestro enemigo se encuentra en la palabra. Y allí debemos buscarlo y saberlo. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que nosotros podemos correr el peligro de atribuirle a nuestro enemigo atributos que no tiene. Y hacerlo más grande a nuestro enemigo de lo que es. Es lo que pasó con estos espías. Le dieron atributos a esta tierra que no tenía. Y llegaron a un punto de exagerar. Y otra razón que vemos por la cual ellos debían explorar la tierra es que al ver la inmensidad de la tarea, pudieran depender de Dios. Y nosotros también debemos tener la misma actitud para con el Señor. Algunos detallitos que son importantes. No hemos entrado en la misión concreta, el momento de la misión. Hay solamente un versículo, ¿sí? Pero dice, y era el tiempo de las primeras uvas. Ese detalle me gustó mucho. El tiempo en el que ellos fueron a la misión era un tiempo buenísimo. Era verano, había un buen clima, los frutos estaban en su esplendor. El Señor no los mandó en un momento malo, sino en el mejor clima, en el mejor momento. Y otra cosa importante es la misión propiamente dicha. Vamos a leer cuál era la misión. Ellos subieron y reconocieron la tierra y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Miren lo grande que era este racimo. No era que iban con el racimo así, ¿no? Entre 2 tuvieron que poner el racimo en un palo y así traerlo. Y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Vemos claramente que el Señor les ofreció inclusive una visión panorámica desde arriba de un monte, una visión perfecta de la tierra que les estaba regalando. La duración de la misión. Solamente un versículo. Volvieron de reconocer la tierra al fin de... ¿Cuánto estuvieron reconociendo la tierra? 40 días. Algo que es
importante tener en cuenta antes de ver el reporte de la misión? Hemos visto el comandante de la misión, hemos visto los encargados de la misión, el tiempo de la misión. Bueno, ahora, algo que es importante antes de ver con qué reporte vinieron estos espías, es que estos 40 días no fueron 40 días malos. La misión fue todo un éxito, ¿o no? ¿No fueron atacados por gigantes? No fueron atacados por ningún enemigo, nadie se enfermó, fueron en el mejor clima, no les faltó comida, no les faltó alimento, no pasaron frío y encima volvieron con las manos llenas, con su visión llena de la hermosura de esa tierra, de un privilegio que tenían. La misión fue 40 días, pero estos 40 días fueron toda una belleza. Vamos a ver el reporte, bueno, algunos ya lo conocen, pero lo vamos a leer completo para ver con qué reporte llegaron estos muchachos, estos 12, del regalo que Dios les había dado. Reportes de misión, parece de los Avengers. Reporte de misión. Muy bien. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, ahí van a decir lo que vieron. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Y sacaron el palo con este gran racimo. Pero podríamos decir, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y a todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Vemos dos tipos de reportes. Uno de parte de Caleb, que es positivo, pero otro de parte de estos 10, que es negativo. Lo que Dios les estaba dando no era suficientemente bueno. Es más, todo lo que dicen de la tierra es malo. Todo es malo. Y acá vemos claramente la incredulidad del pueblo de Israel. Una definición que me llamó mucho la atención sobre qué es la incredulidad. La incredulidad es a la fe lo que las tinieblas le son a la luz. Al apagarse la luz aparece la oscuridad para tomar su lugar. Y habiendo desaparecido la luz, la oscuridad se enseñorea. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. Donde la fe está completa y sea perfecta, no habrá incredulidad. Y miren qué fuerte lo que viene a continuación. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta para el reino de las tinieblas. Lo que la fe significa para la salvación, la incredulidad lo es para la condenación. Lo repito, lo que la fe es para la salvación, la incredulidad lo es para la condenación. La incredulidad no duda de menospreciar las promesas divinas. La incredulidad no duda de poner en duda los atributos de Dios,
como su omnipresencia, como que Él sabe todo, como su amor. La incredulidad no se avergüenza de esto. La incredulidad tampoco, ¿sí?, siente vergüenza en el hecho de atacar a los hijos de Dios. El padre de la incredulidad es Satanás. Y pone en duda las promesas del Señor. Lo vemos desde el principio. Así que Dios dijo esto, no es tan así lo que Dios dice. Así lo hizo en el Edén y lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Veamos la reacción del pueblo ante estos reportes. En el capítulo 14, ya llegamos al 14. En el capítulo 14 dice, presten atención a estas frases subrayadas. Entonces toda la congregación, no era uno, eran miles. Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Qué influencia negativa que tuvieron estos 10? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Esto es lo que dijo la multitud. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos. Entonces toda la multitud, dice el versículo 10, habló de apedrearlos. Vemos acá señales de la incredulidad. Lo primero que vemos, hay excusas. ¿Lo ven? Hay excusas y hay una falsa prudencia. Miren, dicen, el pueblo que habita aquella ciudad es fuerte y las ciudades son muy grandes. Yo aquí, mientras lo preparaba, noté una frase. Hay veces que la incredulidad nos lleva a una vida de estancamiento y pereza espiritual, teñida de falsa prudencia, conveniencia personal y temor de asumir riesgos por el reino de Dios. Miren, recuerdo en una oportunidad cuando estaba en mi corazón si iba a predicar a la cárcel o no, ¿sí? Y había como una frase en mí permanentemente que me decía que era poco prudente. Es como para que entiendan lo que quiero decir con respecto a esto. Ahora, hay algo muy importante en esto. Por eso dijimos que el comandante y los encargados de la misión iban en nombre y bajo la palabra de Jehová. Si el Señor los estaba enviando, entonces ellos debían confiar. Si el Señor nos envía, entonces debemos confiar. Esto no habla de ser un imprudente, ¿sí? Entonces ahora Josué y Caleb, ¿sí?, van a andar insultando a los gigantes de ahí. No tiene nada que ver con eso. Pero si Dios los estaba enviando, entonces ellos debían confiar. Y hay veces que la incredulidad está teñida con una falsa prudencia y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Otra señal que vemos es que ellos no ven a Dios ante el peligro y a ellos los está gobernando el temor. No están siendo gobernados por el Señor, sino por el temor. Hay una vergonzosa falta de fe, hay una falta de identidad. Eso también es una señal de la incredulidad. Dice, nosotros éramos a su parecer como ¿qué? Como langostas. Ellos se veían como langostas. Hay una baja autoestima en la incredulidad. No hay una clara identidad. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios.
habitáculo del Espíritu Santo, hijos del Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. No somos langostas. Y esto deberían haber reportado todos los otros, no solamente Caleb y Josué. Acá lo tenemos, mire, Caleb y Josué. No me había dado cuenta. Una señal más que vemos de la incredulidad: la mentira y la exageración. Esta tierra traga a sus habitantes. No sé qué habían visto estos tipos, pero los estaba empapando exageración. Y hay veces que nuestros reportes agrandan las situaciones más de lo que son. Y eso habla de nuestra incredulidad. Es más, hay veces que inventamos reportes y los hacemos más grandes. ¿Todo por qué? Porque no queremos ir a donde Dios nos está enviando. Queja, desesperación, pesimismo, derrotismo, cinismo, señales de incredulidad. Hay una distorsión de Dios. Miren esto, una distorsión en la mente de quién es Dios. Busquen en sus Biblias Deuteronomio capítulo 1, versículo 27. Es un pasaje paralelo. Y miren lo que dice: y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece? ¿Lo ven? Pusieron en duda el amor de Dios. En sus mentes Dios no era un Dios amoroso, sino un Dios que odiaba, un Dios que los aborrecía. No era un Dios que los estaba librando ya, sino un Dios que los estaba sujetando a su egoísmo. La mirada que ellos tenían sobre Dios estaba distorsionada. ¿Y ven lo que dice? Lo murmuraron en sus tiendas. La incredulidad se puede hacer contagiosa. Los reportes que ellos trajeron, los trajeron a su familia. Por eso permítame volver al segundo punto. Los encargados de la misión eran los principales, los encargados de la familia, los cabezas de hogar, aquellos de mayor influencia. Y viralizaron estos reportes negativos, afectando a todas las generaciones. La incredulidad es influyente. Otra señal más de la incredulidad es la rebelión. ¿Vieron lo que dice? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían, designemos ¿qué? Un capitán. Ya no lo querían más a Moisés. Ahora, ¿saben lo que están diciendo ellos? No están diciendo, ya no queremos a Moisés. No queremos que Dios nos gobierne. No queremos que Él nos diga qué hacer. No queremos que Él nos diga los tiempos. Queremos ser nosotros quien designemos quién nos dirija. Es el problema del ser humano, la rebelión, el hecho de no querer ser gobernados por Dios. La incredulidad se ve en esto. No es simplemente un menosprecio a la tierra, es un menosprecio al Señor. No es un menosprecio a Moisés simplemente, es un menosprecio al Señor. Otra señal de la incredulidad es la insatisfacción. La insatisfacción podríamos decir que se ve en todos los pecados. Y lo vemos claramente en la incredulidad. Hay tantas promesas que el Señor nos ha dado. Por nada estén afanosos. Si el Señor nos ha dado en Jesús la salvación, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero hay veces que nos inunda un espíritu de queja. Hay algo más, otra señal, el olvido. ¿Cuántas veces el Señor les dio de comer, les dio milagros? Ellos se están olvidando. ¿Lo ven?
se están olvidando de quién es su Señor. Miren lo que dice el Salmo 106. Salmo 106. Y ahí vemos esta característica del olvido. Es un salmo que cuenta un poquito la travesía de Israel, ¿sí?, en el desierto. Y voy a leer algunos versículos solamente. El versículo 6. Miren lo que dice. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no discernieron las maravillas del Señor. No se acordaron, ¿lo ven?, de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Tuvo paciencia el Señor para hacer notorio su poder. Reprendió al mar y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Miren lo que dice el versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras. Es una característica del pueblo de Israel, que lo vimos con Luis el sábado pasado. No sé si decir sábado o domingo. Pero es una realidad que el pueblo olvida. Se olvida rápidamente de los favores del Señor. El versículo 13 dice, bien pronto, fue rápido como se olvidaron. No tardaron mucho tiempo en olvidarse. Versículo 21, olvidaron al Dios de su salvación, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Hay tantas delicias en el Señor. Hay tanto de hermosura en Él. Es tan triste como, después léalo en el capítulo 11, cómo ellos hablan del maná. Cuando ellos dicen, nos acordamos del pescado que comíamos, de los pepinos, los melones, los puerros, y ahora nuestra alma se seca, pues no hay nada más que este maná. ¿Lo ven cómo hablan? Da como bronca. Dicen, no hay nada más que este maná. Y miren la descripción. Era el maná como semilla de culantro, su color como color bedelio, y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros. ¿No le hace acordar al Señor? Molido fue por nuestros pecados ese maná, ese trigo molido. No tenemos más que esto. Y hay veces que nuestro menosprecio es así con el Señor. Por ahí no entendemos que nuestro menosprecio en realidad es con Él. Es directamente con Él. En penúltimo lugar, la reacción de Moisés, Aarón, Josué ante el reporte. Hay una reacción del pueblo, pero qué bueno que no todos reaccionaron igual. Miren esta reacción. Entonces Caleb, aprendamos de esta reacción, porque así hay que reaccionar ante la incredulidad. Caleb hizo callar, silencio, no sé cómo lo habrá hecho, pero se callaron miles. Al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo,
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, estos no eran langostas, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No tengan miedo, no teman. Qué distinto este reporte. Estaban parados en lugares distintos. Tenían su visión en otra cosa. ¿Cómo se combate la incredulidad? Se combate con conocimiento de Dios. Si usted no sabe quién es Dios, quién es su Padre Celestial, entonces no podremos combatir cuando vengan los ataques del enemigo. Se combate con conocimiento de las promesas de Dios establecidas en su palabra. Si no conocemos lo que Dios dice en su palabra, entonces seremos incrédulos. Me llamó la atención una imagen con todo esto que estamos viviendo. Ahí hay uno mirando la televisión y dice, estamos perdidos. Y el otro leyendo la Biblia y dice, estamos salvados. Es que es donde tengamos nuestra mirada. Si nuestra visión está en el reporte negativo que recibimos de este sistema, o si nuestra visión está en el reporte positivo que recibimos de la palabra del Señor. Hay algo importante. Se combate estimando superior lo que Dios dijo por sobre las opiniones humanas, carnales o aún de nuestro propio corazón. Se lo leo de vuelta. Estimando superior lo que Dios dijo por sobre cualquier reporte humano. Nos importa el diagnóstico de Dios, su reporte, sus promesas. Miren lo que dice este versículo. Dice, así, vaya lentamente, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Ellos habían puesto en la fuerza humana la fortaleza y estaban confiando en su propia fuerza, pero es en Dios. Y del Señor se aparta su corazón. ¿Cómo va a ser esta persona? Será como un arbusto en lugar desolado. No verá cuando venga el viento, no lo va a ver, no va a ver la tierra buena. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Contraste, bendito. Es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. No va a ser un arbusto, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Y el reporte del corazón, cuidado, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Nos importa el reporte y las promesas del Señor. Y de esa manera, aunque todo esté mal, aunque vengan noticias malas, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Se combate con temor de Dios. Uno dice, ¿cómo? Claro, es que el temor de Dios es más grande que cualquier otro gigante.
Nuestro Dios está de nuestro lado como poderoso gigante, por tanto puede venir cualquier otro gigante y no temeremos. ¿Se acuerdan de David? Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y en este día te voy a cortar la cabeza, te van a comer los perros. Estaba encendido David. Porque ¿vieron lo que dijo? Yo vengo, ¿dónde? En el nombre. Estaba parado en el nombre, que es sobre todo nombre. Por eso no temeré. Así se combate la incredulidad. Una lección práctica. Se combate silenciando y denunciando todo reporte que atente a las promesas del Señor. Caleb los hizo callar, aunque después lo querían apedrear. Pero los hizo callar porque era mentira lo que estaban diciendo. Y hay que tener la valentía para silenciar esas voces que nos dicen que no vayamos a donde Dios nos está mandando. Se combate, presten atención, teniendo cuidado a quién escuchamos. ¿Saben por qué? Porque estos 10 van a tener su merecido. ¿Por qué van a tener su merecido? Por hablar mal. Pero esa generación iba a tener su merecido por no escuchar bien. No solamente hay que tener cuidado con lo que hablamos, sino con a quién escuchamos. Nuestro oído tiene que estar en sintonía con las promesas del Señor para discernir. Inclusive cuando sean pensamientos muy sutiles, si vienen del enemigo, hay que denunciarlo. Eso es mentira. ¿Recuerda cuando el Señor está con el apóstol Pedro? Le dice, Señor, iba a ir a la cruz, que eso no te acontezca. E inmediatamente, ¿sí? Lo reprendió, lo silenció. Apártate de mí, Satanás, porque tienes tu mirada en las cosas de la tierra, no en las del reino. Hay que discernir. Y esta voz puede venir de cualquier lado. Así que hay que estar muy atentos. Se combate con lágrimas. Se combate con valentía. Se combate con un espíritu diferente. Me encanta lo que dice el versículo 14, capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, es decir, miren, esa palabra que aparece en pos de mí, por cuanto me sigue, yo le meteré en la tierra donde entró. Al contrario de estos 10 espías que tenían un espíritu amargado, pesimista, murmurador, quejoso, desagradecido y necio, eran sordos, eran ciegos. Ellos tenían un espíritu diferente. Me hace acordar lo que el apóstol Pablo dice, que nosotros no tenemos, ¿qué? Un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Ese tiene que ser el espíritu que nos gobierne. Quiero terminar, porque hay una respuesta de Dios y consecuencias de la incredulidad. Después lo puede leer, no nos da el tiempo, pero muy rápidamente se encendió la ira de Dios. ¿Y saben qué nos hace bien
Nos hace bien ver el carácter de Dios en esto. Porque por ahí no estamos acostumbrados a fijar nuestra mirada en este atributo que también tiene nuestro Señor. Él es celoso. Él es un Dios que es fuego consumidor. Y es un Dios que es lento para la ira y es grande en misericordia. Pero fue abundante la incredulidad. ¿Cuánto más? ¿Saben qué dice el Señor? ¿Hasta cuándo no me creerán? La pregunta que el Señor hace se remite a tiempo. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tengo que hacer por ustedes? ¿Qué otra señal? Y se encendió la ira. Y trajo consecuencias irreversibles. La incredulidad. ¿Saben qué provocó? Provocó muerte. Y esta generación no entró, dijo, ustedes estuvieron 4 días gozando de esta tierra, 40 días, por cuanto no creyeron, entonces por cada día 1 año, 40 años, y no van a entrar. Y ustedes decían que a sus hijos se los iban a comer los gigantes, pues sus hijos van a entrar. Qué triste que no entendamos que la incredulidad tiene consecuencias no solamente en nosotros, sino en los que vienen detrás. Nuestros reportes de Dios, nuestra fe y confianza en Dios, influencian a los que vienen detrás. Y necesitamos levantarnos. ¿Vieron una palabra especialmente para los varones? ¿Vieron el segundo punto? Eran varones, hombres, cabezas de hogar, influencia en la tribu, que debían caminar en el nombre del Señor. Y necesitamos no solamente una iglesia, una nación que tenga hombres del calibre de Caleb y Josué, que tengan su confianza en Dios. Pasaron 40 años. Con 80 años, ahí estaba Caleb, pobre, tuvo que esperar por el reporte de estos 10. Y le dice el Señor, ¿estás listo, Caleb? Sí, esperó 40 años. Y estoy con las mismas fuerzas. Con las mismas fuerzas. Con una fe inquebrantable. Y se paró en el mismo monte. Y el Señor le dio esa promesa. El Señor nos está llamando a confiar. Nos está llamando a poner nuestra mirada en Jesús. Vamos a terminar en oración. Y ahí con los ojos cerrados y su rostro inclinado, mediten esta palabra. No nos vayamos con un corazón incrédulo. En una oportunidad, Jesús va a Nazaret y hay una frase que es tan triste. Era donde él había nacido, pero dice, no pudo hacer allí ningún milagro. Y estaba asombrado de la incredulidad. Hermanos, es sumamente importante combatir en nuestros corazones este pecado. Señor, venimos delante de tu presencia para que quebrantes nuestro corazón y ayudes a nuestra incredulidad, Señor. Trae, Señor, arrepentimiento. Trae, Señor, una mirada
reveladora de quién sos vos a aquel que aún no te conoce. Ayúdanos a entender que la incredulidad en Dios es la puerta de la condenación. Ayúdanos a entender que la incredulidad se combate con un conocimiento profundo de tus promesas, estimando superior lo que vos has dicho por sobre cualquier opinión humana o por sobre las opiniones carnales que nos dicta nuestro corazón. Ayúdanos a temerte y tener una mirada de vos más grande que cualquier gigante que se levante en este mundo. Ayúdanos a verte vencedor, luchando nuestras batallas. Señor, queremos creer, confiar, depender de ti. Trabajá, Señor, en nuestro corazón. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Nuevamente, creo en ti. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a ver deseable y hermoso y precioso las delicias que se encuentran en Él. Y de esta manera creer. Que el Señor les bendiga. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia,
las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo por su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Glorioso el día que de la muerte Él resucitó.